Hola gente que ama y es amada, con gusto les saludo nuevamente en otro capítulo de Dispersa por CCP Radio Concepción. ¿Qué les traigo el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de arte y tenemos un invitado muy especial, artista plástico, performance de Concepción. Es Joan, ¿cierto? Viene Yes. más adelante. Hello. Hello, y les aviso igual que el programa se va a empezar a transmitir en el mismo horario los días viernes, pero de las 6:30 en adelante. Así que con gusto vamos a empezar a preguntarnos, ¿cierto? Darle una vuelta más a esto que es el arte y luego ya vamos a empezar a conversar con nuestro querido Joan. Joan se pronuncia, ¿cierto? ¿Está bien? Joan. Sí. Ya te presenté al tiro, vos. Bueno, sí. hay que Sorpresa. adaptarnos igual. Sorpresa, surprise bitch. Sí. Sí, ya empezamos al tiro los dos nomás y era. Ya, pues. Sí, pues. Preséntate tú mejor, Me tal vez presento. como una pequeña intro de qué hace Joan, ¿cierto? Eh, Y empezamos a hablar de arte luego de escuchar un temita. Ya, regio. Bueno, mi nombre es Joan, soy de acá de Concepción, del territorio del Biobío. He vivido la mayor parte del tiempo en Hualpén, es como mi lugar de origen, digamos. Y eso, y me dedico a la práctica de las artes hace como 10 años. Este año cumple 10 años de trayectoria. ¿Este año cumples 10 años? Así Wow. es. Y nada, en el camino he transitado por diferentes como disciplinas. Sí, arcilla, ¿cierto? Como que muy reconocible en ti el tema de la arcillita del barro ahí, Sí, al la crear arcilla- piezas y también arte. Como... Sí, la arcilla ha sido como mi material de alguna manera con el cual empecé y que lo he sostenido hasta ahora, pero en el camino siento que mi trayectoria ha sido súper desviada, porque Desviado. no puede Sí. ser de otra manera. Y eso. Y entonces ahí he caminado entre la escultura, entre la arquitectura, entre las artes visuales, entre la performance, La entre performance, la pintura. claro. Ahora estoy haciendo muebles, estoy haciendo música. Ok, No sé, ok. un montón. Oye, ¿tus pronombres son como tu identidad? ¿Dónde se encausa? Mi identidad no binaria, mis pronombres neutros, femeninos, masculinos, variables. Ok. Sí, eso. ¿Y tu orientación sexual? ¿Qué te Sexual. gusta? ¿Qué te gusta comer? ¡Ella! Mira, a mí me enseñan a comer de todo. Eso, ¿y Eh, poliamor o monogamia? Es poliamor. Poliamor, Sí. nada que ver. Pues, Así que yo creo que la primera vez que nos presentamos así... Creo que es primera vez también que como que estoy saliendo del closet del poliamor, porque Ay, todo que nunca ver. lo he hecho como manifiesto públicamente, digamos. Oye, igual... Aunque se sabe. eh, por las bajas lenguas del Gran Concepción. Oye, y el poliamor igual tiene como un desglose bien complejo. No es solo un tipo como de persona poliamorosa y Ajá. todos los vínculos y así. Bueno, pero en este capítulo de Dispersa, que creo que si no mal me equivoco es el quinto, vamos a hablar de arte y nosotros específicamente, claro, ya nos habíamos juntado a conversar y empezamos a hablar de principalmente el arte queer, o como lo vamos a denominar en el resto de lo que queda de este podcast, ¿cierto? Dispersa, es arte marica, entendiéndose que hablamos también de principalmente el arte que viene, o ¿cierto? Las expresiones artísticas que vienen como del cono sur del mundo, de nuestro territorio, que es de donde más cercano podemos alzar la voz o poder filosofar sobre en torno a estas mismas prácticas artísticas. Así que a continuación se viene tremendo programa, esperamos que lo disfruten y un temita para escuchar. El Centro de Creación Concepción, C3, albergan sus espacios creativos a iniciativas, proyectos y colectivos que buscan un lugar para concretar sus ideas, fomentando la creación cultural local, la profesionalización y la asociatividad del sector en un espacio seguro para las y los creativos de Concepción. Búscalos en Instagram como Concepción Cultural para saber todas las novedades del C3, proyecto financiado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Vamos a volver a nuestra entrevista con Joan y el arte marica principalmente. ¿Qué es el arte? Según la definición, cierto, como más dura del arte, es una manifestación humana, multifacética, que utiliza diversos recursos para expresar ya sean ideas, emociones o percepciones del mundo, buscando generar o no una experiencia estética o simbólica en el espectador. Y su valoración puede ser subjetiva y variar según el contexto. Esta es una definición muy amplia de lo que en realidad es el arte, porque es algo muy difícil de definir.
como desde solo la base, desde un... se quedan chicos también las técnicas como para expresarse, pero sabemos que es algo que viene del ser humano, ¿cierto? Claro, es un invento igual humano y que... Bueno, hay una pregunta también que me aparece con respecto a esto mismo, es como... ¿para qué nombrar algo arte? ¿O de dónde viene también nuestra comprensión o cómo entendemos también el arte, lo que llamamos arte? Claro. Y que también pienso que es una visión, una manifestación o una comprensión incorporada o importada, digamos, como desde la colonización, como desde un otro lugar, porque en Latinoamérica la vivencia artística, bueno, yo no viví en 100 años atrás, pero... Y la verdad, vampiro. Pero también sucede mucho, siento como que hay muchas manifestaciones y modos de hacer que de repente uno los hace y no porque quiera hacer arte, pero si alguien viene y dice, oye, eso es arte. Pero, claro, ¿hasta dónde llega y por qué denominarlo arte también? Claro, como que podríamos lo que yo entiendo es como que está lo artístico, que es algo inherente del ser humano, de crear, y luego está el arte ya como más duro, más de academia tal vez, o más, no de academia en sí como en la academia, sino que con un proceso, con un concepto, con todo un procedimiento para realizar esta forma de expresar esto que también mucha gente habla que el arte es como una forma de comunicación, como una forma de expresión, pero de comunicarnos entre los seres humanos de cosas como más ya intangibles o de emociones que tal vez no es tan fácil ponerlo en palabras. Bueno, también las palabras son una forma en que se puede expresar el arte o no. Como que hay cosas que tal vez salen de las palabras más que no encuentran las palabras, como que tal vez son cosas que no se pueden expresar a través de palabras, como la danza o lo que te hace al tocar una pieza, ¿cierto? O bueno, pero esa es como una definición de arte como por posicionarnos, como empezar a contextualizarnos en esta narrativa de hoy. Y lo que nos interesa es, entonces, ¿qué es el arte queer? ¿Cierto? Y cómo llegamos entonces al arte marica. Claro. ¿Qué es para ti el arte queer? Mira, por una parte, bueno, lo queer está referido como a lo que se escapa un poco de ciertas normativas, ya sean normas de género, normas de convivencia, normas de, no sé, las neurodivergencias también somos personas que nos desviamos de ciertas normativas sociales, digamos. Entonces todo lo que pueda parecer raro o escapado de una normativa social puede nombrarse queer. Ahora, igual dentro de nuestras disidencias sexogenéricas, también somos personas que nos hemos escapado de estas normas de sexo y de género. Por ende se nos haya denominado queer. Bueno, digo nos porque de alguna manera me siento parte de una internacional queer, pero si nos vamos a una vivencia situada en este territorio, la manera en que nos han llamado a nosotros es otras maneras, pues no queer, porque queer viene de otro queer lugar. viene como de Inglaterra, ¿no? Sí, de Europa. Del norte global. Claro. Acá en el sur, en Latinoamérica, bueno, marica es como una palabra que se repite en diversos países del continente, pero más situado aún en Chile, por ejemplo, cola, coliza, esta reivindicación también que hace Pedro Lemebel. Ahora hay más situado al sur, no sé, hueco, por ejemplo, o... bueno, hueco también es súper situado acá en el sur. Entonces de repente tomar estas reivindicaciones que nos afectan directamente, porque nosotros nos han llamado también huecos, cola, coliza, qué sé yo, en nuestra como juventud, adolescencia. Claro. Antes de saber que teníamos derechos. Claro, igual es brígido porque claro, nos llamaron huecos en algún momento sin siquiera nosotros saber que no es sobre nuestra identidad o nuestra orientación sexual. Y habitualmente venía con apellido, hueco de mierda. Claro, sí. Claro. Oye, yo igual acá como que... Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan son personas tal vez de la disidencia sexogenérica y así, o no. Y es bueno como pensar que no para ir como también... tomando conceptos y como tal vez explorándolo un poco más, ¿cierto? Ajá. Que entramos a esto como de qué normas, de qué normas hablan estos huecos, no entendemos qué normas tienen y todo. A esto se le llama como la heterosis normatividad o tiene un montón de otras como conceptualizaciones, pero al final siempre hablamos de un modelo de tanto binario de género, como las personas son hombres o mujeres, invisibilizando todo el espectro no binario igual de personas que no se identifican con estos géneros.
que tampoco son los géneros naturales, y ahí entiéndase que también tenemos una discrepancia con el concepto de naturalidad. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural realmente de los seres humanos hoy en día? Y eso está mal o está bien. Pero no vamos a hablar de eso, sino que de arte, arte queer, arte marica, y ahí pensamos como, entonces, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que quieren como cambiar o que nosotros en realidad no queremos cambiar? Queremos que tú te cuestiones, tú, como dijo Hija de Perra también, ya llevamos 2 referentes de los que vamos a hablar después, que tú, personita, te cuestiones para que puedas ser libre, básicamente, identificarte y vivir una vida placentera, que es a lo que vinimos, ¿cierto? Hay una relación que me gustaría hacer entre lo queer, digamos, ya dijimos esta cosa de que se escapa de la norma, que se desvía. Desviados, claro, desviados, que tiene que ver huecos. también con las neurodivergencias y también con una búsqueda de un algo más, como de salirse del straight, Claro, de lo derecho, lo straight. Claro. Y para mí hay una conceptualidad que he estado investigando últimamente que tiene que ver con la idea del laberinto. El laberinto como una espacialidad desviante, en el sentido de que tú entras a un laberinto no con el fin de llegar a un final necesariamente, sino por perderse dentro del laberinto y encontrarse con nuevas posibilidades de existencia. Claro. Pienso que es este modo laberíntico de enfrentarse a la existencia nos puede proporcionar y este encuentro con lo desconocido también nos puede hacer expandir lo que entendemos y lo que conocemos. Como Entonces, de género, de comportamientos humanos, de qué te va a hacer conmigo en mi propia vida, claro, y así. Lo mismo con las identidades de género, por ejemplo. Como, claro, yo me sitúo desde lo no binario, pero también siento que el no binario aparece como una contraposición al binario, pero me interesa todo ese intermedio que hay cuando decimos no binario. Claro, y pienso que ese pensamiento laberíntico que se desparrama y se dispersa y que busca y que es como... explora y se permite básicamente crear. Claro. Como... Y esa intersección que se genera en ese laberinto me parece súper interesante. Me gusta el concepto del laberinto porque no se entienda como este laberinto de los papelitos, ¿cierto? Como que tienes que entrar a un principio y llegar a un fin, sino que laberinto como tal vez estos jardines que eran solo para complejizar los caminos, donde podían haber como huecos donde las personas podían convivir, habitar, darse unos besitos, sí. perderse Hecho, por ahí, y es adaptar el espacio para que muchas personas puedan disfrutar de un mismo espacio, pero en su... Bueno, tienen todo un concepto del tema del laberinto y es muy De interesante. hecho, el laberinto lo empecé a investigar porque empecé a buscar... Ya, lo que pasa es que yo, cuando empecé a dedicarme al arte, yo estaba estudiando arquitectura. Mientras estaba estudiando, no quise, hice práctica y no me gustó. Oye, ¿dónde estudiaste arquitectura? El lado del Biobío. Ay, no, güey, yo estudié diseño industrial en lo del Biobío, porque pensé que, claro, la escuela de arquitectura es muy... como matemática y todo, pero es también artística, tiene como su... Claro, igual, sí. Los chicos de arquitectura, de arqui siempre estaban, 1, no durmiendo, y 2, haciendo como cosas bellas, me equivoco. Sí, que no duermen. Sí. Y bueno, en eso después me desvié de la arquitectura hacia la cerámica, ahí me puse a hacer escultura, qué sé yo. Okay. De la escultura pasé a la performance, de la performance a, no sé, la instalación, qué sé yo. Y el año pasado, después de una serie de cosas que sucedieron en 10 años de trayectoria, el año pasado volví a la arquitectura, pero desde mi vivencia, después de haber vivido en casa interior, viví en casa interior 3 años, que fue una experiencia... maravillosa, una domesticidad queer, digamos. Viví con 3 colas más, también artistas, Joaca, Sebi y Rositama, Claro. saludos para ellos. Sí, cian, magenta y amarillo, los 3 colores. Y luego y esa domesticidad desviada también me hizo preguntarme... Domesticidad como de algo doméstico, claro. Doméstica, niña. Y claro, luego de eso empecé a investigar un poco también sobre la relación entre arquitectura y lo queer o desviado. Claro. Y dentro de la investigación empezaron a aparecer como lugares como de sexo disidente. En Concepción, y en muchos lugares donde la sexualidad homosexual o sexualidad disidente ha tenido que ocupar un lugar súper alejado de la sociedad, como escondido, digamos. Claro. Prácticas prohibidas o estigmatizadas, claro, o vergonzosas. Uh-huh. Han habido muchos lugares que han acogido también estas prácticas, entre cibercafés y recogido, saunas, el cruising en el cerro, un montón de lugares. Y en estos los lugares, baños del mall, claro, de todos los malls. ¿Qué? ¿Qué? Y en estos lugares hay
ciertos elementos arquitectónicos que se repiten. Por ejemplo, el clásico Glory Hall. Claro, el hoyo en la pared como para meter el pilín y que Dios sepa que... Claro, y Gloria. Y gloria en el hoyo. Y igual es interesante el gesto, me parece súper interesante el gesto del Glory Hall porque es una cabina, ¿cierto?, de un baño. La cabina de baño es una espacialidad, digamos, súper íntima, porque se supone que tú entras solo a la cabina. Entonces, se supone. Entonces es un espacio súper que tú cierras y quedas adentro y un espacio como de intimidad, digamos, de privacidad. Donde te vas a cagar, básicamente. Claro. O sea, Y el Glory Hall... puedes decir grosería si quieres. Ya. Ojalá las mínimas, pero... y el Glory Hall es una práctica, es un orificio, es un romper, es un abrir una nueva posibilidad hacia... Es romper una barrera, ¿cachai? Es romper una barrera de la intimidad. Y eso es interesante. Mira, no sé. Porque claro que es verdad, sí, que el Glory Hall es una práctica sexual como... Al final, la gente heterosis después se roba las prácticas sexuales de las disidencias, como en esta exploración al final personal, íntima y colectiva también. Hay mucha creatividad de cosas que vamos a hablar en otra oportunidad, porque hoy vamos a hablar de arte y volvemos a lo que es el arte queer entonces. ¿Qué es el arte queer? Y aquí va con todo lo importante que hablamos y después vamos a tomar esos proyectos porque no creo que se queden en el aire. El arte queer básicamente es... Le vamos a decir arte marica desde ahora. El arte marica es todo lo artístico, no donde necesariamente hay algo erótico, sexual, ni hay un gay, una lesbiana o una trans, sino que es un arte que te hace cuestionar las normas de las que ya hablamos anteriormente en esta sociedad, que te las hace cuestionar, que te hace cuestionar los límites del género, el mercado, ¿cierto? Lo que se considera bueno o malo, correcto, vendible. Ya hablábamos como del placer de este Glory Hall, que es algo como que es algo oculto, algo que debería dar vergüenza, pero que es algo que nos gusta verlo, nos gusta hacerlo y digo nos gusta porque soy parte también de una disidencia que tiene prácticas muy variadas como los seres humanos que habitamos en esta tierra. Entonces ya tenemos esta separación del arte y el arte marica, donde entendemos que el arte marica es esto de cuestionarnos, ¿cierto? A través de prácticas artísticas, de hacer cuestionar a las personas también. ¿Con qué fin también y hasta qué límites cuestionamos estas cosas? Porque el arte queer no tiene límites, no pide perdón, no pide permiso, solo sucede, como también mucha gente lo critica, pero es a causa de una necesidad de poder expresarnos y decirle a las personas como, oye, habemos más gente aquí en este planeta, ¿cachai? Igual de válida que tú. ¿Qué límites tiene este arte queer? Si pudiésemos hablar como de una especie de fin o finalidad como de este arte, para mí podría tener que ver con el contagio, con la intersección entre las personas que interactúan entre sí y con el arte también. Pienso que acá en Chile pasa mucho que las personas tienen miedo al encuentro con lo desconocido. Con un desconocido en el cerro de Caracol. Y pienso que encontrarse con personas que piensan diferente a uno y que tienen experiencias de vida diferentes a uno es súper nutritivo, te hace cuestionarte y te hace también replantearte ciertas cosas y abrirte a nuevas posibilidades. Claro. Y también produce una empatía con un otro, que al final somos personas igual. Que al final evitar este contacto es por un miedo de un estigma, como que no necesariamente es un miedo como aprendido en tu carne, sino que es un miedo humano de una sociedad que ha ido evolucionando de a poco. Claro. Entonces igual hay que entender, por ejemplo, el arte queer no siempre busca ser bello, ¿cierto? A veces es grotesco, crudo, emocional, visceral. Se manifiesta, como tú dijiste, de los márgenes, desde los bordes de las personas como que están al límite en la sombra. Y también me gusta esto que haces como de decir palabras que son controversiales como contagio. Hablemos de contagio, o sea... No necesariamente una persona gay o una trans va a contagiarte de algo solo por existir, ¿cachai? De hecho, los números habitualmente y las personas que somos receptivas de informarnos respecto a ITS, prácticas sexuales como afectiva o segura o buenas, sanas, prácticas sexuales positivas y sanas para tu vida, ya sean diversas, onda, si te gustan los lumazos, vamos a los lumazos y todo, pero todo con sentimiento y así.
habitualmente se nos estigma como que somos lo contagiante. Los Y no pervertidos. es así. No es así porque habitualmente tú vas a encontrar a una persona de la diversidad que tenga conciencia sobre esto. Claro. ¿Cachai? Y no que no se haga exámenes nunca en su vida y que, no sé, una vez yo tuve una persona que me dijo, no, lo que pasa es que yo tuve un hijo y como a la mamá nunca le encontraron nada, yo me imagino que yo no tengo nada. Que era un hombre que me estaba pidiendo hacerlo a Barreback. ¡Ella! ¡Pela! ¿Cachai? Ya estamos contando intimidades. Entonces yo quedé como, pero tú nunca te has hecho exámenes. ¿Cómo tu machismo es tan de mierda que hasta piensas que la salud de tu, comillas, mujer, ¿cachai? La mamá del hijo que engendraste, básicamente, ¿cómo tu salud sexual va a... Está remitida a otra persona. Claro, a otra persona como que- le delega la responsabilidad de su Claro, salud. que a- probablemente esa otra persona hasta le tenga la confianza de... Ay, no, qué rabia, qué rabia. Ya, pero nos estamos tan de nuevo Sí, desviando sí, de nuevo. y volvemos al arte queer. Y Qué yo creo que es laberinto. importante que mencionamos a personas como Pedro Lemebel, ¿cierto? Ujú. A Hija de Perra. Podemos mencionar al colectivo de Pedro Lemebel, ¿cierto? A la Yegua del Apocalipsis. ¿Quiénes son estas personas? Son personas chilenas que han... Que se han escapado de las normas. Claro, han emergido a través de expresarse como lo que ahora es arte marica, porque Claro. Pedro Lemebel, ¿en qué año fue como el tema de la dictadura? Y el Sí. concepto queer igual se acuñó en Europa como... Eh, Bueno, esta persona estaba dándolo igual, a eso voy, como que Claro. estaba haciendo arte que hacía Claro. cuestionarse que era político, que... claro. Y que tampoco él se denominaba civismo queer. Que Claro. También él tenía una postura un lugar de enunciación situado acá en Chile, y coliza, maricón. ¿Qué es lo que pasa? Como que en el norte del mundo existe este tema, bueno, al final todo es una lucha de clases, pero en el norte del mundo existen otras violencias Claro. que no vivimos las personas del cono sur, como el tema, por ejemplo, no sé, no quiero entrar en estos temas, pero tenemos violencias habitualmente sociales, de desigualdad, que son Ujú. distintas, y los procesos como de colonialismo igual fueron distintos, Ujú. como que hay diversidad de temas, pero Claro. ambas poblaciones sufrimos igual. Claro, son las intersecciones, y yo creo que está bien también como, bueno, hacer la diferencia de alguna manera como... claro, en el cono sur tenemos otra vivencia súper diferente al norte, global, pero a la vez la idea sería no segregarnos tampoco, como... Claro, entender el concepto queer y abrazarlo, pero también separar el concepto marica y también trabajar como de él, Ujú. que es lo importante. Entonces ya tenemos esta definición, esta separación del arte queer, y ya estamos nombrando como referentes como fue Pedro Lemebel, que fue un Ujú. poeta, fue Claro, una nos persona... abrieron camino. Claro, tenía esta cola, es que Pedro Lemebel, yo creo que si hubiese nacido el día de hoy y lo he escuchado de otras personas, sería como en Vi probablemente, sino una mujer trans. Ajá, sí, digamos. Sí. Señora. Claro, una señorísima, pero muchas de mis amigas colas son señoras también. Ujú. Pero es un escritor también, ¿cierto? Que juega de nuevo con esto mismo que estábamos hablando de lo morboso, lo prohibido, estas palabras que causan como un erizarse de la piel de Sí. las personas cis. Y a la vez como las endulza Y también. como las endulzaba y las embellecía, que es Ajá. básicamente como habitamos las personas queer desde el principio de los tiempos, que es a través de la fantasía, de la magia, de ese pequeño posibilidad para que esa persona cis pueda tener un poco de empatía y entender de que de nuevo compartimos este mundo muchas personas diversas. Ujú, ujú. Volvemos entonces, ¿cierto? Pedro Lemebel tuvo un colectivo del que hablamos un poquito, ¿cierto? De Ujú. performance. Ujú. Podemos explicar también un poco qué es la performance y conectarla con tu Ajá. trabajo, porque esto era las yeguas del apocalipsis con otra persona que me dijiste Pancho que- Casas. Pancho Casas, que Era sigue vivo hasta el día de hoy y sí. sigue haciendo activismo, ¿no? Sí, sigue haciendo exposición. El año pasado montó una Claro. exposición. Tú hablaste sobre Hueco, que yo Sí. voy a hablar de Hueco ahora porque yo un día iba caminando con ¿Hueco mi quién? amiguita, si quieren, todos los que escuchan, Pamelita Contreras, por las calles de Concepción. Íbamos por la calle Tucapel, como camino al mall del centro, y vemos a un Hueco habitando esta como galería de arte que hay en el centro. ¿Cuál es el nombre? Sala de obra. Sala de obra, Tu ¿cierto? papel con Barros. Claro, que todas las semanas o meses va como cambiando el muestrario de Sí. arte, ¿no? Sí, sí, sí. Han tenido muestras como pinturas, Sí. proyectos, De hecho, ahora sí, pronto se viene, arquitectura. o sea, no sé si va a estar, cuando salga este capítulo, ya va a estar montada, yo creo, la Expo de Quito,
que inaugura el 19 de agosto. Para que Eso. vayan a verla, porque va a estar ahí 2 semanas y es una muestra súper interesante y que también es muy interseccional, súper queer también. Háblanos un así poco que de les eso. invito mucho. Háblanos un poco de eso, como difúndelo. O sea, bueno, Quito tiene un trabajo súper interesante, a mí me gusta mucho, 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 mucho. Y el trabajo que está presentando ahora es un cruce también que hace... Un cruising. Ya, qué dura. que hace tiene mucho contenido cristiano, digamos, y que cruza, bueno, con lo queer y con las disidencias y también con el capitalismo, con los materialismos, digamos. Claro. Y nada, no, es que no quiero adelantar Ok, tanto. ok, pero tenemos actualidad, Pero religión, sí, es muy espiritualismo contemporáneo, y si les ante interesa lo todo queer, es vayan. una obra diversa, Sí, como... en cuanto a contenido, en cuanto a modo de operación, que a mí me parece súper interesante, como fuera de la obra que uno hace, siempre, bueno, hay una narrativa detrás, hay intenciones detrás, y siento que el pensamiento de Quito, que también es súper divergente, es necesario. Es como, necesario. bueno, ¿Y tiene vayan a redes verlo, sociales? vayan a ¿Cuáles son las verlo. redes sociales de Quito? ¿Te las sabes? ¿Cigarrito? ¿Cigarrito? ¿Quito cigarro? Claro, en Instagram. Sí, Así que ahí quiero buscar cigarro en y la Instagram. hora. Ya, Sí. y seguimos. Entonces yo estaba Sí. caminando por este centro de Concepción y vimos tu exposición. Y yo me acordé de esto que pasó en el 2000, de la chica de la casa de vidrio. Y con. ¿Qué era esta exposición? Básicamente era Joan en una habitación con todas las ventanas al público de Concepción durante un Sí. mes. 2 semanas fueron 2 semanas habitando. la sala. ¿Cómo? O sea, ¿habitabas día y noche o Sí, ciertas horas al día? Fue un proceso. O sea, mira, la expo Hueco, voy a saltarme varias partes. Si quieren buscar más información, pueden revisar mis redes sociales, o me pueden preguntar, o pueden invitarme a otra entrevista también para hablar de eso. Claro, para hablar como solo de hueco. Pero en resumen, una de las grandes decisiones de esa expo fue llevar mi hueco, mi habitación, a la sala Hueco de ya exposiciones. como hueco del hueco, como Claro. hueco espacio y del hueco persona. Hueco Claro. persona, claro. Llevé mi hueco de habitación, Hueco, que era mi hueco. habitación en casa interior. Llevé mi cama, llevé unos muebles que yo mismo también había hecho. Entonces monté mi habitación, monté un espacio como de taller y armé mi espacio ahí en la casola. Y yo en algún momento cuando decidí llevar mi habitación, dije, bueno, voy a tener que habitarla, ¿cachai? Pero yo no había hablado esto con nadie, nadie de la sala, ¿cachai? Hay que tomar esos acuerdos. Y cuando llevé mi habitación, que también, bueno, la inauguración fue con la sala vacía, entonces yo coordiné para que el día de la inauguración, a las 6 de la tarde, llegara el camión de la mudanza a la sala, ¿cachai? Entonces yo llegué con el camión. Ay, me encanta que performática la, gente nos puta. ayudó A montar la a montar casa. las cosas. De la minga para la cola sí. y todo. Y nada, pues me instalé, ¿cachai? Y ahí dije, bueno, tengo mis cosas acá, voy a tener que venir acá. Vivir acá, po. Sí. Claro. Y bueno, dije, bueno, voy a tener que habitar esto. Y bueno, mi habitar se redujo a estar todo el día en el computador porque trabajo un montón. Porque, nada, pues, también trabajar de hasta acá en Conce tiene mucho que ver con la autogestión, con uno mover la sala, Autogestiones. hacer el afiche, Claro. hacer la difusión, hacer la obra, escribir sobre la obra, imprimir todo, los folletos, claro. un montón. Y más, siempre hay Y más. Ahora, por suerte, he estado como ampliando un poco el equipo. Estoy trabajando con la Balu, que es mi curadora. Estamos trabajando con Martín, que está haciendo mi trabajo de gestión. Entonces, es súper importante armar equipo. Armar equipos hacer de comunidad. verdad, sí. Sí, muy importante. Bueno, yo del diseño siempre aprendí el tema de la interseccionalidad como y de buscar gente distinta a ti, que Ajá. haga cosas muy Sí, otros distintas. roles. Como ya me gusta eso porque salimos de también el individuo y empezamos como al colectivo Sí. y a la cooperación y más que a la competencia. Sí, como esta construcción también que tenemos del artista como que súper arriba, ¿cachai? Ujú. Como y su nombre y es como y la figura, ¿cachai? Pero detrás de ese artista hay un montón de gente trabajando. No, y aparte que también hablaste algo sobre como el plan de operación, que puede entenderse de muchas maneras, como desde una carta Gantt, desde toda una planificación, desde Claro. una etcétera, pero es fundamental porque hoy en día que tenemos un mundo como sobrepoblado en información, en cosas para comprar o consumir y un montón de datos, necesitas saber cómo se hacen las cosas que se hacen, como de dónde viene y a dónde va. Claro. Que es importante, que es un concepto que se llama como de la cuna a la cuna, que es a un nivel de materialidad por el tema ambiental, básicamente, Claro, que es también. innegable. Oye, Hueco, entonces, cuando entramos, yo me acuerdo que más encima estaba esta otra muchacha de la Javera Electra, así que fue un hueco bien trans en ese Sí. momento. Estábamos Me las encanta. tres travestis dentro de... Y nos Maquillándose, yo tengo maquillándonos. videos,
Sí, y la gente como que miraba y se acercaba y yo decía, ¿y la Joan tendrá sexo aquí? Sí, la habrán visto el poto, o habrá un baño, ¿dónde estará el baño? Porque yo me acordaba de este Nautilus, que fue como el proyecto arquitectónico del 2000, Ajá. de la chica que estuvo, la dejaron como 4 días con suerte y los hombres todos acosadores. El tercer día pillaron la casa de vidrio con la forcejearon. Claro, mira, yo me puse a leer sobre eso, llamaban hasta amenazando de que iba a ir una patrulla de jóvenes nazistas a destruir la casa solo por el hecho de que la gente pensó que era como vulgar que hubiera básicamente una mujer joven, ¿cachai? La chica tenía 20 años, estaba en 13 años de teatro y al final fue el mismo morbo de la gente, como que el mismo pensar qué es lo que va a pasar, porque hubo un montón de gente mirona, como que el primer día, segundo día, nadie se enteró de esto, nadie fue a nada, y cuando empezaron ya a cachar que la cabra hasta se bañaba en esta casita, Claro. que ni siquiera tú podías estar cerca porque estaba dentro de un sitio Eriazo, como dentro de Santiago. Y al tercer día ya estaba lleno de gente, al cuarto día y al quinto día, claro, ella cuando volvió a comprar, porque había salido a comprar, porque podía entrar gente a su casa, su mamá iba a tomarse con ella, ¿cachai? Amigos de la UI así. La manosearon, le tocaban el poto y Bueno, todo, sí. tuvieron que llevar policía, ¿cachai? Al punto que esta niña después la mandaron a Valparaíso como a que se librara porque la prensa, todos estaban haciendo un morboseo. A mí también me van a hacer, Me imagino, de verdad. pero con Pero con consentimiento. consentimiento, qué rico. Bueno, en resumen de esta niña, después traen a un hombre como a vivir acá y no pasa lo mismo, pues. Y de hecho la gente ya no lo va a ver y dura 2 semanas la exposición y Ajá. los meses que tenía planificado de estar ahí este proyecto como arquitectónico y conceptual de la sociedad moderna chilena se va abajo, pues, como en los 2000. Entonces yo veía y me imaginaba todas las posibilidades y también soñaba y decía, me encantaría igual tal vez, a mí que me gusta un poco el voyeurismo, Ajá. como que me vean. Exhibicionismo. Sí, como exhibicionismo más que voyeurismo, como me encantaría en bola estar lavándome el pata aquí en el centro de Concepción y que pasen las viejas y que den chistes, Mónica Naranjo y todo. Tostadísima. Sí. Oye, y de acá mismo entramos a otro como proyecto de vida, ¿cierto? Sí, proyecto de vida que es Casa Interior, con 2 personajes también de Concepción. Uno que son como las chicas superpoderosas. Básicamente cada cola tenía un color, el color de su anillo. La Juaca rosadita. Sí. Magenta. Juaca yo la conozco por ser un médico que Doctora puta. en Concepción, claro, doctora puta, pero que además la gente no conoce esto. Dentro de Concepción, Juaca ha instaurado muchos procedimientos para atención para personas LGTB, como ya saliendo de este rol de doctora puta y los billetes como de... Ajá. No sé cómo se llaman, pero... Vete de besito. y los he usado, que es lo peor. Lo peor. Que es lo peor, y en más de una ocasión. Y yo conozco este trabajo como el activismo de Juaca. Entonces como que yo igual te relacionaba con esta persona y era como wow, igual. Y el otro chico es como el color cian, que es un bailarín Sebi. Sebi de Conce, se bailarín. Se bailarín. ¿no? Sí, y Instagram. Rositama también que estaba con nosotros. Rositama fue Sí. como llegó después, ¿sí o no? Sí, Rositama llegó Sí, después. como la otra hermanita Sí. guapita así que tenía como colores violeta. Sí, ¿Y qué color era la Rositama? Negro. ¿Negro? El negro, blanco y una variación también de los otros. Como que incorporaba el rosado, el amarillo. Todos los colores, Sí, que sí, me sí, importa era como a el mí. comodín, un poco. Sí, todo que Pero ver. siempre más oscurito. Siempre como que Es la persona más darks también de el cuarto Casa Interior. hermano que entra como en estos grupos de A3 siempre es como el de los colores brillantes, así como el que estaba perdido, pero Claro. que tiene como estos poderes de comodín o colores plateados, Sí, sí. así como de los Power Rangers. Sí, sí. Ya, y que ese interior era un Interior. putero. Un putero cola. No, Pero ¿qué se hacía ahí? Yo ¿Qué se fui hacía? en más de una ocasión a carrete Mira, donde casi- hacían performance. Sí, mira, Casa Interior es un proyecto que... Una vez te vi como en pelota, creo, metiéndole las manos como unas arcillas así, y estábamos todos en una sala blanca. ¿En serio? Sí, ¿Dónde? tú estabas ahí como muy en tu volada creando. En Ajá. Casa Interior, pues ¿En Casa como... Interior? ¿Con los como- vendados? Sí, sí. Ah, ya Yo fue estuve en una- esa performance. Ah, Sí. bueno, es que hacíamos fiestas. Sí. O sea, al principio empezamos a hacer noches de performance. Noche Interior se llamaban. Noche Y interior, eran se todas las vi. fiestas y ocupábamos los espacios de la casa para hacer perform en cada En, uno de los lugares. en el baño. Sí. Sí. Sí, porque Casa Interior fue un proyecto que comenzó el 2000. No, y hablamos de realmente de performance, no necesariamente eróticas, como Claro, prácticas. Práctica de- performativa sí. de acción. Del Ahí- under de Concepción.
Sí, igual es que Casa Interior fue un proyecto súper bacán. Bueno, Casa Interior la entregamos el año pasado. Joaca fue la primera persona que llegó a Casa Interior. Joaca vivió ahí 4 años. Yo llegué como cuando Joaca ya llegaba como 1 año ahí en Casa Interior. Y ahí armamos como el proyecto, po. Joaca tenía la intención de que Casa Interior fuese un espacio artístico creativo. Yo siempre había querido vivir en una casa con otros artistas y que la casa fuese nuestro espacio de creación. Que es un modo de operación también súper recurrente acá en Conce. Siempre han existido casas que Sí. han durado un tiempo, después Sí. se van. Antiguamente, algunos se antes de sostienen. esta ley, habían hartas casas ocupadas que funcionaban así. Sí, sí. Y nada, pues ahí entre las dos empezamos, hicimos el logo, ¿cachai? El Instagram, empezamos a subir cosas, hicimos algunas El hacíamos grinder de la Facebook. casa. Claro. Ya. Y eso, después llegó Sebi y después llegó Rosita más. Y ahí hacíamos nuestras fiestas, pues. Oye, ¿y la convivencia qué tal? Voy a amarillar. Ya está bien, está bien, está bien. No, Sí. No, pero, sí. o sea, es que es una casa. Oye, Son 4 huecos que estamos Y viviendo en la hueco, casa. sí, po. Entonces, Me cada uno con imagino. sus modos de habitar. Me imagino, y- es que yo hubiese puesto cámaras ahí, como... Sí, totalmente. Eso era Sí. un reality. Era un reality. Habían cámaras. De hecho, hay una cámara aquí. Allá. Ay, No, pero sí, pues pasaban muchas cosas. Y en me ese imagino la contacto cantidad también. de gente que entraba y... También. Eso fue muy bacán porque cada uno convocaba a sus amistades, digamos, y después las amistades traían a sus amistades porque le encantaba la fiesta. Y Sí, así, pues, pues, el yo- boca a boca, Sí, ¿cachai? el boca y el boca cuerpo a boca, cuerpo. Y el cuerpo a Poto a cuerpo. poto. Sí, y el poto a poto. Y el poto con... Oye, yo fui, y cuando yo fui, yo me acuerdo que tenías que entrar como ya en igual Casa Interior está ubicado en un lugar regio de Conce, Sí. como barrio del... ¿Cómo se llama ese barrio? ¿Oriente? Algo así se llama. Bueno, como cerca del Parque Ecuador, claro. Sí, cerca del- Y tenía que pasar como por 6 casas y yo siempre decía, esta gente, los vecinos, porque yo sobrepienso a veces cosas, Ah. como mierda no les dicen nada si... Nunca nos dijeron nada. Una sola vez. Porque eran como, no sé, las 3 de la mañana y alguien llegó y tocó un timbre que era de una casa, nada que ver, po. Me encantó eso siempre. Yo decía como tal vez son dueñas de toda esta weá, Ya. un lavado, un Lo que pasa es que igual al lado de la casa había un pub. Entonces el pub funcionaba hasta las 2 de la mañana con la música. gente ya estaba Sí. pero acostumbradísima. Claro. Oye, entonces ya hablamos de estos 2 proyectos en los que has participado y además yo te he visto igual, he visto también piezas tuyas como en hartas partes de Concepción con esto de la arcilla, ¿cierto? Que has hecho como piezas para quemar, ¿cierto? Ujú. De Cutral, si no me equivoco, Cutral se llamaba. Ah, tu- Quitra. Quitra, perdón. Ah, para quemar. Quemar, piedritas. para quemar Claro. y también artísticas, ¿no? Como Así que... De hecho, claro. Ah, ya. Que Quitra fue mi primer proyecto artístico, po, hace 10 años. Con Pero eso ahí empecé. vendías también piezas. Sí, pues, po. vendía piezas. ¿Y fue rentable alguna vez? Así, o sea, era un ingreso que recibía, ¿cachai? En algún momento quise, como, dije, ya, este va a ser mi Porque proyecto. yo me acuerdo de Quitra que eran piezas como únicas igual. Ajá. Yo decía siempre eso como, hoy qué difícil es el tema de las piezas únicas porque tienen ese valor, pero la gente es hueá también para comprar. Ajá, hay que construir igual un público. Pero también hay diferentes estrategias. Por ejemplo, siempre iba sacando colecciones. Entonces había una colección que los sólidos elementales, que era una serie que hice moldes, entonces las repliqué. Yo creo que Ah, deben ya, haber ok. como 1000 piezas ahora repartidas en diferentes Regio. lugares del mundo. Esa es la idea, pues, como... Sí, po. Y aparte habían piezas únicas, porque son piezas colectivas grandes. La primera que hice fue la que está en Casa de Salud. Ay, hasta sí, yo he ahora. fumado de esa, como que 4 personas Tres- creo que tres tenemos, personas. 3 personas y todas fumamos como de un... Claro, del mismo. Sí, está en la parte de arriba, en el segundo piso, como Sí. en la salita verde. Y después de eso hice varias más, que tengo algunas guardadas, igual tengo registro de ellas. Bueno, ahora aprovecho de pasar el aviso, ahora a fin de año, o sea, en enero en verdad, el 6 de enero voy a inaugurar una expo en el Punto de Cultura Federico Ramírez, que es la sala de exposiciones de la MUNI. Donde está como el condorito, ¿no? Sí, Natal Condorito. Al lado de la catedral. Y es importante porque es mi primera exposición institucional y ocupando la sala de la municipalidad. Claro. Entonces igual es un lugar de visibilidad, enunciación claro. donde voy a hacer aparecer cosas que Sí. nos interesan. A mí estas pipas de Quitral siempre me llamaron la atención porque una pipa no es solo un tubo, tiene que tener como un sistema, porque yo igual fumé en estas pipas y siempre quemaban bien. Ajá, ajá. Me acuerdo de tu colección de figuras, había una que era como un cubo ¿Ya? y en una de las esquinitas del cubo se ponía la boquita y se Ajá. fumaba. Y yo siempre decía como, ¿cómo está hueco por dentro? ¿Tendrá como un tubo? No, es hueco. ¿Cómo será? Son todas es huecas, hueco, todo es huecas, hueco. Maricones, hueco. Sí, realmente.
¿No? Y después de esa, mira, ahora pronto voy a lanzar una pieza nueva, que también es geométrica, pero a diferencia de las otras, esta tiene 3 bocas. Yo la voy a vender como la pipa del beso de 3. A3. Ay, todo que ver, mira, el beso de A3. Sí, así que se viene, chicas, preparen las bocas, preparen las bocas, los potos, de A3 y todo. Oye, entonces hablábamos también en esto del arte queer y el por qué y para qué y quiénes. Tenemos a Pedro Lemebel, ¿cierto? Y su colectivo de las yeguas del apocalipsis, que en plena dictadura hacían muchas performance, como igual siempre también ligado a la religión, varias veces, y al contagio VIH-Sida también. Y al estigma sobre esto mismo y como no en ese tiempo no le permitían a las colas, que somos... también ser parte de una religión, como que esto es un concepto igual. Sí, la y religión de es un tema igual. Sí, porque yo igual me siento cristiana, lo siento a mis personitas, ¿cachai? Pero yo siempre le digo cuando me encanta Jesucristo. hablo con otra vieja, es que yo tengo un rollo con esta persona que tal vez hoy vamos a hablar de eso, pero es como Dios, yo siempre le digo esto a una señora, este es como mi jaque mate para una señora cristiana o evangélica, le digo, sí, es que Dios no comete errores, así sí, como con cara de sufro tanto, y no, maricón, de verdad sufro tanto, pero como ese es mi argumento de empatiza conmigo. Yolanda Castoli. Sí, bueno, también volviendo a esta idea, a esto del contagio, como que a mí me seduce caleta la idea de la intersección, ¿cachai? Como, sí, bueno, hay personas que, yo aparte de estudiar en colegio ¿Qué es la intersección para nuestras personitas? Como el cruce, como de distintas áreas, claro, ¿cierto? Ya sea como de ideas, de disciplinas, de pero siempre es como pensamiento. para algo en conjunto, como para una co-creación. Claro, es como cuando juntáis, no sé, una gota de azul con una gota de amarillo y los juntáis y sale un verde, ¿cachai? Sí. Creo que esa intersección es interesante, ese contagio, ¿cachai? Hay una palabra, transmisión. La Daniela Catrileo, que es una escritora mapuche, que tiene es muy bacana ella. Habla de una palabra que es champurria, que es un término, una palabra mapuche que se refiere al lugar donde se encuentran las aguas y suenan así, champ, champ, champ. Esa es champurria. Y champurria se le llama también a las personas que son como mestizas, digamos, mapuche huenca. Entonces, este champurreo, digamos, habla un poco de esa mezcla que somos al final, como súper ultra mestizos todas. Bueno. Claro, importante. Oye, también yo de Concepción, que fue una de las primeras como mujeres que yo vi que me cuestionaron mi existencia básicamente, que es la chica que va con cabaret travesía travesti, la María Anastasia Benavente. Ajá. María Anastasia Benavente, sí, es su nombre completo. Que la vi en una performance de cuando estaban tomadas las casas de la UDEC. Como una cuestión feminista y llega esta mujerón así y le echa esperma de velas súper fuerte y todo y yo sentí cosas de mujer como que dije igual me gusta esto, no sé, yo era una pequeña nena, una pequeña beba como la Katiuska en y luego la seguí un tiempo y todo y una vez hicimos una performance frente a la catedral como de brujas. Y sabes que yo ahí abandoné como mi espiritualidad y también me reconecté con otro lado de la espiritualidad. Que hoy en día ya eso yo lo tengo integrado, ¿cachai? Y por eso te digo, como desde siempre se nos ha negado la misma espiritualidad y el mismo espacio en el arte. Pero desde siempre los mitos y las obras de arte, obras de arte muy grandes también han tenido como estos simbolismos, ¿cierto? Que hoy en día se expresan a través del arte queer como cara, raja nomás y hacemos lo que queremos y decimos lo que queremos porque hemos estado muchos años callados y sin poder acceder a estas áreas de la humanidad, como de la sociedad humana. Es que la religión o el cristianismo no sería nada sin el arte, como en toda la construcción de su imaginario. No, y de muchas personas que hoy serían LGTBQ y AMBI+, que fueron parte de muchos papas y cosas así, que son historias ocultas también de este movimiento religioso. Bueno, que ha dañado también a gran parte del... Sí, totalmente, de cosas de odio, claro. Que además como... Que no tiene nada que ver con la deidad que se adora, o sea, como más que deidad, porque yo creo que ya que Dios nadie lo entiende como un viejo con aspecto de hombre que está sentado mirándote mientras, no sé, pues sigue quedando la cara en gas y se está corriendo... No, ¿cachai? Claro. Mucha gente lo ve como el concepto de no entender qué es lo que es superlativo, básicamente. Cada quien ahí le pone sus colores, sus paños, sus definiciones. Yo al menos en eso voy al cristianismo como
el trabajo personal de cada persona para llegar a este estado mental del Cristo, que en el arte tú lo ves, como desde siempre ha estado las mismas historias en los seres humanos representadas de distintas maneras. Por eso también me gusta el tema del arte queer, porque ya estamos como saliendo de lo que otros vieron y estamos como expresándonos como individualmente qué es lo que yo encuentro en mí mismo para la sociedad, pues, como para la liberación de la mayor cantidad de personas, la liberación del género, de estas normas cis, heteropatriarcales y así. Y cerrando ya esta ronda de preguntas, vamos a ir a otro tema musical para ya disfrutar lo último que queda de este capítulo de Dispersa, donde hablamos de arte marica con Joan, ¿cierto? El agua purificada elimina las toxinas del cuerpo, fortalece las articulaciones y mejora la digestión. En Agua Santino conocemos lo importante de tu salud y por eso te ofrecemos la mejor agua purificada. Revisa los dispensadores y promociones que tenemos para ti y tu negocio en www.aguasantino.cl. Haz tus pedidos al +569 3921 8456. Agua Santino. Vita Nostra. Volvemos entonces en este regio capítulo de Dispersa, tu nuevo programa favorito desde SCP Radio. Y recuerda que hoy se empieza a transmitir los viernes desde las 18:30 y no de las 6 como era antes. Aquí estamos hablando de arte queer, de referentes territoriales y de la importancia de la expresión, básicamente, y del cuestionamiento del género, de las normas sociales y de cositas así, dispersándonos en estos temas. Ya hablamos de 3 referentes ya como artistas de las artes bellas ya en sí, ¿cierto? Y la performance. La performance, ¿cómo tú podrías definir performance? Yo, por ejemplo, desde mi área cortitamente, para mí la performance es como conectar con algo y traerlo como a este mundo, ya, está bueno. como se entienda, como Me gusta. básicamente es bajar algo de un... Sí, hay un estado, yo le llamo, bueno, puede ser como un estado performativo, que también es como una especie de estado de trance, Sí. que es súper interesante. Muy estudiado también y conceptualizado. Cuando preparas una performance también tiene que ver con preparar los elementos para ese trance, pues, como preparar las condiciones y preparar el espacio y los elementos que va a necesitar para entrar a ese estado y que la performance suceda de alguna manera. Claro. Pero lo que me gusta mucho de la performance es que siempre hay elementos sueltos, siempre hay como cosas que tenés que resolver en el momento. Y eso es muy bacán porque por una parte permite conectar con la situación, con el espectador, y ver también qué le pasa a tu cuerpo con todo eso. Claro. Para mí la perfo también es súper interdisciplinar, o Sí, transdisciplinar, porque totalmente. cruza mucho. Hay un tipo de arte también, o sea, sí, un tipo de arte que es el arte de acción. El arte de acción tiene que ver con el verbo, como con lo que hace tu cuerpo y cómo esa acción puede ser leída como arte. Por ejemplo, si hablamos de arte invertido, arte queer, tal vez si yo, no sé, me doy vuelta, me pongo el pantalón aquí arriba acá, eso ya es un gesto de inversión, de desvío, digamos, tal vez performativo, pero el arte de acción ahí estaría en la acción de dar vuelta, ¿cachai? De invertir. Después puede ser, ese acto de invertirme la ropa, por ejemplo, puede tener que ver, también es visual, hay un juego de color, digamos. También puede ser escultórico, porque es un cuerpo que está ahí puesto, y también performativo. Entonces, claro, esa performance, para mí la performance tiene que ver, hay un cruce entre la palabra, entre la voz, entre la escena, entre el cuerpo, entre lo visual, un montón. Una conceptualización, pero claro. Sí, y por eso siempre me sedujo mucho la performance, porque incluía muchas disciplinas, po. Y siempre mi cabeza como laberíntica, como que siempre quería ir para todas partes. Entonces la performance me permitía eso, pues, me permite eso, como poder cruzar entre que te hago un lienzo, que te hago una escultura y después las esculturas las pongo en tal lugar, y entre que mi cuerpo tiene un texto escrito. Entonces todo ese conjunto genera esta performance y hace que sea una experiencia mucho más compleja. Claro. Yo la performance igual la entiendo como algo muy humano, que se ha hecho desde que empezó más que desde que empezó la vida en la Tierra, es como desde que empezaron las historias, como desde que se empezó a contar una historia.
para llegar a algún punto, ya sea relajarse, ya sea emitir una información, ¿cierto? Ujú, Como ujú. un aprendizaje. El ser humano para mí hace performance, que es tomar como diversos elementos, ¿cierto? Ujú. Para transmitir esto de una manera casi como mágica o algo. Yo, Mm. por ejemplo, pienso que cuando yo hago ballroom y bailo Ujú. y estoy como conectada a como que hoy en día se le llama el flow o Ujú. el flow state, así. Ah, ¿cachai? sí, sí, sí. Yo le llamo flujo, que es como Ajá. estar en un estado de... em, también yo lo conocí como meditación en movimiento, Ajá. puede llamarse. Sí, Tiene muchos nombres, eso fue. sí, sí, es, sí. es algo muy humano que tiene muchos nombres, como intentando de que la gente pueda entender a qué le llamamos performance y Ajá. pueda como abrir su cabeza a entender que es algo muy humano y que es algo muy Sí, liberador. totalmente. Como en la performance tú puedes aprender cosas como de ti misma, puedes aprender cosas que no sabías que tenías, Mm. puedes soltar cosas. Ujú. Es un mecanismo humano, igual creo Sí. que yo. Igual que como el hacer arte, que no necesariamente van de la mano. O sea, Ajá. a veces sí van... Y tiene mucho que ver también como con poner el cuerpo en ciertas Mm. circunstancias. Y también hay muchas performances que hacemos cotidianamente que no nos damos cuenta. Claro, Eh, completamente es cierto. Que es como entrar en un estado mental, es imaginarse, es Sí. inventarse básicamente. Y si te sale bien, claramente es una buena performance. Si Ajá. no, Claro. shop, Eh. siga participando. No, Pero, o sea que yo creo que el error, comillas, también es parte de la performance. sí, Sí. yo creo que igual nos falta, hemos hablado harto de arte queer, como que fuéramos personas no atravesadas por la como desigualdad social. Y Claro. eso creo que estuvo muy bueno, pero estamos llegando al final del programa y es importante tocar. importante. ¿Por qué es importante todo esto? Y es la distribución de riquezas, como a quién se le permite el recurso para poder expresar, para poder generar Ajá. arte y cómo Claro. esto impacta realmente a la sociedad, porque Claro. si yo hago algo que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y no atraviesa a nadie, no identifica a nadie, es como un arte, tiene un nombre igual en este momento que no recuerdo, que es como un arte vacío. Si lo hago con mi propia plata y por mi experimentación, regio, bacán, ¿cachai? Pero si yo lo hago ocupando fondos públicos o fondos estatales y no atraviesa a ninguna persona y no logro... no sé si me explico a dónde voy, como que pienso que tal vez igual muchas veces se mal distribuye las herramientas y recursos a los artistas por muchas veces el contacto, el apellido, y eso está súper mal. Sí, Como- o sea, es que, por ejemplo, para poder acceder a recursos estatales tenéis que postular a los fondos. Y para postular a los fondos tenéis que manejar un lenguaje también. Tienes que saber, entonces tenés no que es tan aprender, fácil, ¿cachai? sí. Y Eh, habitualmente los fondos siempre se los llevan, con los fondos de emprendedores lo mismo, se los lleva a las personas que ya trabajaban en esos mecanismos y saben hablar ese lenguaje Claro. específico, como por lo que te dan los puntos. Entonces igual es segregador, pues. Porque, por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿qué significa para ti crear desde la disidencia? Yo creo que Ya. podemos estar 3 capítulos hablando, pero Ajá. ¿qué tan difícil ha sido a ti crear desde la disidencia? Igual es brígido porque cuando hablamos de disidencia y de decidir de ciertas cosas, también podemos decidir del arte, po, y decir como el arte en sí a mí no me hace sentido. Como tal vez yo vivo el arte de otra manera, pero tal vez para sobrevivir y para poder vivir del arte tengo que entrar en un sistema del arte y que tiene un modo de funcionar donde yo voy a crear obra que tiene que moverse en ese sistema porque si no, no voy a recibir lucas. Viva la educación. Ahora, también, claro, y si decido completamente todo el tiempo del arte, que también puede ser, pero ¿cómo busco esos recursos? No, y cómo comes, cómo vives, Sí, po. cómo te mantienes mientras estás ejecutando Claro. todo, estás creando básicamente. Sí. No, y algo que también es súper como urgente y que todavía hay personas que no entienden el arte como un trabajo. Como, o sea, y hay trabajo, sobre todo, no sé, pienso en las artes visuales, como hay mucho trabajo como invisibilizado, porque, puta, yo tengo ahora una expo en enero y estamos en agosto. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo detrás para llegar a ese momento de la expo que dura 3 semanas. Sí. Eh, Todo el espectáculo y el arte Y básicamente. hay un montón de qué investigación, rabia. un montón de pruebas, de probar materiales, de investigar, ir a exposiciones, hay es mucho trabajo. Pero como que no se valora. Lo que pasa es que no se valora por... a ver, que también, ¿quiénes no lo valoran? Como que eso igual es Claro. importante no ser tan Claro, pesimista igual porque oye, es que todo se conecta con lo que hemos estado hablando Sí. todo el rato, que básicamente a quién se le permiten estas oportunidades Claro. y el arte sí transforma a la sociedad, básicamente Ajá. la sociedad se mueve en lo que lo que las generaciones anteriores crearon o pensaron o imaginaron y para
crear, tú tienes que pensar, y para pensar tú tienes que imaginar. Entonces es un proceso básicamente de creación, de Claro. diseño, de imaginación, que mueve todo el comercio, mueve todo, pero Claro. es más barato tener artistas estresados, y al final a eso vamos como tenemos una lucha de clase. Ajá. Y el artista básicamente siempre está regalando su trabajo, Ujú. siempre está, y si es un artista disidente siempre está Claro, regalando más su difícil trabajo aún. desde la autogestión, lo cual no va a cambiar de aquí a mañana, ¿cachai? Y no por eso va a dejar de ser arte, porque es una necesidad humana, es un impulso básicamente yo creo que biológico del hecho de existir en este mundo. Claro. Con todas las dificultades, artista. Mm. Pero cuestionarnos de dónde estamos consumiendo el arte, o sea, Sí. entender que también las personas que compran lo que compran y consumen lo que consumen, eso trae una inspiración, eso trae un mercado gigante que hace que tú creas que tú eliges lo que consumes, pero en realidad no elegimos Claro. mucho de nuestro día a día. Claro. Eso nos evita como tener identidad, y traen todas estas crisis como todas estas crisis que vive hoy en día la sociedad moderna, po. Pero por eso es importante hablar de arte y hablar de arte queer, darle apoyo, ir a esta cierta exposición en enero. Claro. ¿Por dónde las podemos ver? ¿En qué Se redes llama- sociales está? Encuéntrenme en Ser de Otro Lugar, que es mi Ser de otro Instagram. lugar. Ahí voy a estar publicando. La exposición se llama Evitar la línea recta, que justamente tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Laberíntico. Sí, y ahí, bueno, lo que busco hacer aparecer es un poco también una retrospectiva de estos 10 años de trayectoria. Y lo que me interesa hacer aparecer con esta expo, más allá de la obra en sí misma, es este modo de operación desviado. Cómo también, si bien tiene un punto de partida, cómo en el camino voy tomando una serie de decisiones que me llevan por otros lugares, pero que al final de alguna manera se conectan y arman una especie de red micelial Me encanta. laberíntica de cosas. Y eso me parece interesante. Oye, referentes que tengas referentes. antes de que, sí. Como Referentes quienes te han tocado. contemporáneos. Sí, puede ser que tal vez igual sea un... Hay varias personas que yo sigo y que voy mirando qué están haciendo, cómo van operando también, y que se mueven dentro del sistema del arte ahora. Personas que han montado exposiciones tanto en Chile como afuera. Hay una dupla que me gusta mucho, que es la Diamela Burboa con Matías Fuentes, que tienen un colectivo que se llama Pedacito de Verdad. Me encanta su trabajo. Viven en Santiago. ¿Qué ahora. hacen ellos? Arte ¿Qué es lo que visuales toman? principalmente. Sé que Matías hace grabado, pero también su práctica es súper queer en el sentido de que se escapa del grabado tradicional y graba sobre un montón de cosas. Graba en su piel, en Oh, objetos que encuentra en la entiendo. calle. Entonces, claro, Y graba como con cautín, como no distintas sé muy técnicas bien, igual, sí. me imagino. Sí, en calcetines, no sé, un montón. Ay, qué regio. Y la Yamela también tiene unos trabajos súper interesantes. Ahora el último trabajo que vi de ella era tomaba los carteles de los baños. Ya sabemos que los baños públicos son un atado también, sobre todo para las personas trans. Sí. Entonces toman el cartel como clásico donde sale un cuerpo, digamos, de muquier. como ¿De muquier? Clásico de los baños. Entonces como que Le pone pico. los fragmenta, como que saca las partes y los reconfigura. Entonces arma otras figuras y las imprime y las pego en el baño, ¿cachai? Como para enunciar que Claro, aquí me pueden entrar encanta. Es cualquier que cosa. creo que eso es lo más importante del arte queer, que la gente se cuestione de... Sí, porque yo otros. tampoco podemos culpar a las personas De por no- la de no carga de no culiada saber. social. Claro. Como a veces estáis tan chata de que tenéis que pagar el arriendo y que alimentar a los cabros chicos, que qué te importa a ti que la cabra te dijo que era lesbiana. y como que ahí yo entiendo y digo, bueno, ya. Oye, Ajá. ¿qué otros referentes tenéis? La Cutral, Cutral. me encanta el trabajo de la Cutral. Hace poquito la Cutral vive en Valdivia ahora. Hizo una perfo en Buenos Aires, hace poquito, hace días. Se tatuó, la tatuaron. Es que lo que pasa es que ella tiene un rollo con las marcas en la piel y con la resignificación de ciertos elementos pop. De hecho, aquí en el pecho tiene un tatuaje de este logo de Nike, como ese Ya. stick de Nike, que dice, en vez de Nike, dice Ñuque. Entonces, claro, ese cruce. Tiene una serie de obras también que se llama Mall Mapu. Entonces, este cruce como entre Walmapu y el mall y Claro. el comercio. Y ahora hace poquito hizo una perfo en Buenos Aires donde se tatuó, bueno, la tatuaron. Estaba ella regia en una camilla y le tatuaron aquí la frente. Y se tatuó el rayo de Harry Potter. Como haciendo la referencia, ella como mujer trans también. Y como resignificación también de este elemento pop De y como J.K. protesta Rowling. también, claro, de esta Oye, persona hay transoyente. un
imaginario increíble respecto a Jake, como que le decían que usaba nombres de hombre para identificarse. ¿Hay cachado? Es que, ¿no? bueno, tal vez vamos a hablar de eso en otro capítulo, pero de esta mujer que, claro, es transeúnte y lo expresa públicamente y apoya con su dinero, ¿cierto? Ajá. Muchas Claro. iniciativas anti personas trans. Bueno, perra. Sí. Pero Sí. podemos seguir también. ¿Más referentes? Puede ser como de dónde te inspira. ¿Dónde me inspiro? Pucha, podríamos haber hablado de este que me contaba y como quién era ser de otro lugar y cómo hacía esta performance lugar. propia, pero yo creo que va a quedar para otro capítulo. Voy a quedar invitado para otro capítulo ya. Bueno, Bueno, si no queréis. pueden invitar a hacer otro lugar. Vale, otro. Sí, vamos a invitar a ser de otro lugar para la otra y vamos a hacer esta comparativa de... Ajá. Pero más adelante sí. Sí, ser otro lugar Sí. es una especie de alter ego, pero ser otro lugar es un ente abstracto, no tiene representación material, solo se manifiesta en este plano a través de mí. Claro, Y me que, imagino. como, sí. Sí, es brígido. Sí, pero ese otro... Sí, podríamos algún Sí, día sí, y preguntarle qué cosas La- pasan en ella, su en su dimensión. dimensión. Sí. Cosa que Yo me imagino que ser otro lugar como que... ¿Se han visto Rick and Morty? ¿Viste Rick and Morty? Sí. Como que ser otro lugar como que habita como que con todos esos monstruos en otro planeta. De hecho, me imagino como hay otra serie que me gusta que es Midnight Gospel, Ya, que es lo que está ahí, me imagino eso, Ya, muy como también. literalmente así Sí. un con una Sí, conexión. igual es brígido porque ser otro lugar yo creo que también fue una especie de alter ego que construí para escapar de la realidad heteronormada que vivía como en mi cotidiano. Y también yo creo que cuando decidí dedicarme al arte, ¿por qué quise denominarme artista? También tenía que ver con poder habitar un lugar donde poder vivir mi disidencia tanto sexual, de género y también neurodivergente en un lugar que me permitía más libremente ser cosas con menos juicios, digamos. Claro. Como denominarme artista me ha permitido como poder hacer... Explorar. Claro. O sea, al final, bueno. Sí. Ay, estúpidos cis que hacen horrible este mundo Sí. bello y precioso. Oye, ¿qué consejos también le podrías dar a quienes quieran expresarse artísticamente pero sienten miedo, vergüenza o cualquier otro sentimiento heredado desde nuestra sociedad Sí, o sea, es que es respecto a sabido un que... estigma del arte? Es sabido que ser artista o vivir del arte es difícil. ¿Muy difícil o solo difícil? Es muy Muy difícil. difícil, es muy difícil. Sobre Es todo difícil, cuando- difícil. O sea, es que busquen personas que les puedan enseñar cosas. Como pienso que mucho se dice como que el artista tiene que vivir su soledad, ¿cachai? Y enfrentarse a sus miedos y a vivir su mundo interior, ¿cachai? Pero el artista no es nada sin su colectivo, sin la gente, claro. sin la comunidad con la cual trabaja, con la cual se vincula, y para poder vincularse con personas y para poder hacer este intercambio de cosas, sobre todo en Concepción, donde vivimos mucho del trueque, ¿cachai? Hay una comunidad creciente, Sí, emergente, o que sea, lo está dando todo. siendo artista emergente, el trueque es súper clave, no teniendo plata para poder pagar a la gente, po. Ahora, una pregunta es como, ¿qué tengo yo también para ofrecer a esas personas? Claro. Y esa es una súper buena pregunta. Entonces, el consejo sería como, bueno, hagan comunidad, como vincúlense con personas que le hagan Vuélvanse sentido. brígidos, conchetumare. Y busquen, como que vayan a exposiciones, hablen con otros artistas, sobre todo personas que estén trabajando, que tengan intereses similares, afines, para hacer esta comunidad y buscar su rol también dentro de este sistema. Ujú. Y eso, y educarse. Educarse, aprender técnicas. Yo en el diseño siempre igual nos decían como intenta saber de todo, pero ser seca en una cosa, porque esa te va a lograr después conectar con otras personas y Claro. poder... Es que el mundo moderno es distinto, Sí. tenemos que adaptarnos Claro. a sobrevivir. por porque- que por una parte, como el sistema nos exige esta línea recta, digamos, como Claro. especialización en una cosa, pero también una disidencia a eso es dispersarse, po, Sí. como es también caminar en diferentes direcciones. Sin Sí. embargo, cuando decimos como, bueno, ¿qué tengo yo por ofrecer? Esa especialidad te sirve. Sí, y aparte que también tenemos que entender de que estamos hablando de arte que habitualmente viene desde una posición como de necesidad, como tal vez no tengo tanta plata para comprarme el mejor elemento, la mejor herramienta Claro. o invertir en el mejor recurso para mi arte, ¿cachai? Habitualmente tal vez va a ser una exploración de años y Claro. una... que vale la pena. Y ahí Yo parece- creo que ahí- si te gusta la weá vale Sí, la pena. sí, totalmente. O sea, sí, en 10 Yo- años, como que me pasó el año pasado, bueno, entre este año también,
como una especie de, no sé si crisis, pero hay un quiebre entre, Obvio, entre que, sí. claro, 10 años y es como ya mirar para atrás, qué cosas han pasado, y como que se decía como, bueno, como que siento que no tengo nada, como he vivido tranquilo, ¿cachai? Igual he estado varias veces apretado de lucas y esos momentos también... Sí soy. Ahora mismo. Sí, sí, bien ha sido fome, pero también es un pie forzado para, bueno, ¿qué hago, cachai? Como, y cómo a través del arte puedo resolver esto. Y ahí me he inventado es que la creatividad de las personas diversas es algo impresionante. Sí. De verdad que el apoyo de la misma comunidad, la autogestión es real, la autogestión existe, de verdad, Sí. es muy real. Oye, qué bello es ser artista ante todo y qué difícil, pero por algo somos los guerreros más fuertes de día. Sí, ella. claro. No, tampoco la idea sería romantizar esta No, como la sobreexplotación y la precariedad, Claro. pero también es bueno como aceptarlas y aprender a que puta, de repente, por ejemplo, a mí me pasa esto que yo veo a las generaciones modernas como muy capitalistas, como muy poco conscientes y de repente muy conscientes, como que veo que hay mucha polaridad. Y luego pienso y digo como, claro, realmente las personas que tienen la necesidad son quienes cuestionan el modelo y hacen el cambio, como el modelo social, ya sea Claro. binario, patriarcal, heteronormativo o no. Pero hay que seguir adelante porque también podemos avanzar porque otras personas ya hicieron ese camino y ya dieron su sangre, lágrimas, sudor Así y es. todo. Y tal vez preguntarnos quién valida este arte queer, ¿cierto? A quién representa, a quién queda afuera, si es que alguien realmente queda afuera. Es Claro. importante dejar afuera gente, a quién va a afectar y qué va a hacer, va a realmente cambiar el mundo, nos va a poner una soga en el cuello a todos quienes lo consumamos. Claro. Son preguntas tal vez que quedan para la gente. No sé si hay algún mensajito que tú quieras entregar, tus redes sociales de nuevo. Y ya estamos a puertas de despedirnos de este... Ujú. Sí, no, un mensaje, no sé. Bueno, voy a estar acá en Concepción, al menos hasta que monte esta exposición en enero. En enero. ¿Y dónde vas? ¿Dónde va a ser? ¿En el punto de el cultura al lado del Punto de Condorita? Cultura, al Del lado del Condorita. Condorita. De la Condorita le cambiaba el género. Me encanta. Sí, ahí donde ojalá el alcalde vaya a la expo. Quiero verlo. Ay, sí, mira, yo del Que alcalde vaya a debo la decir que me impresiona que él quiera siempre armar acuerdos, pero también entiendo de que hay un estigma como de todo un sector que lo acompaña y totalmente. así que nada, somos personas y me quedo con lo que él alguna vez dijo, que él gobernaba, cállate, para todas las personas del Gran Concepción. Así que igual Sí, son... estamos nosotros. Oye, ¿lo invitaste? ¿Le hiciste la invitación? ¿Le No, invitaste al todavía no. correo? Es que todavía no sale el Claro. afiche ni nada. Pero más adelante voy a Ok. invitar. Así que nada, síganme en redes sociales, Ser tu lugar. Y no sé, invítenme. Es que lo que pasa es que Sí, estoy sí. este año. Mira, yo Cuéntanos, todo y más. eh, Sala del programa. en mi vida he hecho canciones. Como que hago canciones también. Ok, es algo muy humano, todo que ver. Y bueno, también tengo ciertos traumas con la música porque estudié en un colegio de hombres. Entonces, la música que yo escuchaba era como estigmatizada, pues como... si decía que me gustaba, no sé, lo de Van Gogh, hueco, ¿cachai? Y en ese, Y sí, en sí, era verdad. pero en ese pero- tiempo yo no quería que me gobiernan. Entonces, bueno, todo el colegio hasta cuarto medio viví esa como Sí, qué opresión, rabia. digamos, Y todo... de que no me leyeran hueco. Pues. Entonces, como andar con caleta de cuidado, de que Ya no hablar juzgo, como hermano. varón, ¿cachai? Performer. Entonces, y ahí que ya tenía un bloqueo con la música, como de no poder mostrar lo que a mí me gustaba. Y nada, pues como que he hecho canciones y tengo armado un EP. ¿Como estilo Fran Mayra o ella? No sé qué. Así como Paloma Mami. Como... Claro. No, igual hay una canción, o sea, yo quiero que el EP sea súper diverso en cuanto a géneros. Ok, Todas es las como canciones un... son bien variadas. Y tengo ya tengo las canciones del EP armadas, tengo que producirlas. No tengo apuro con sacarlo, Ok, me parece. pero las estoy practicando harto y me gustaría, caleta, cantarlas. Entonces quiero buscar lugares para poder cantar estas canciones. Todo que ver. Tengo un show, no sé, de 20 minutos, 25 minutos o hasta media hora puedo hacer. Oye, ¿y tocar el instrumento igual o la voz? Solo tocar el sí, instrumento de no, la voz o por sea, ahora. Mira, yo cuando parto mi show de música, yo siempre digo que no soy cantante ni soy guitarrista, pero voy a cantar y voy a tocar la guitarra. Y bueno, toco guitarra, también toco piano. Mira, de base el trabajo de las personas disidentes siempre habitualmente lo Súper tiramos para abajo, pero hay que tenerse fe Sí, sí. y tratarse con cuidado y que si alguien te critica alguna weá, hay que decirle hazlo tú, po. Claro. Sí, pues si Sí. es para expresarte igual y
y no tenéis que darle explicaciones a nadie y yo voy a estar orgullosa de escucharte. Así que qué Amo. bueno Sí, ese así que próximo invítenme, proyecto invítenme. y invítense, ¿cierto? Claro. Invítame tú, invítame yo. Ah, ya. Pero si lo van a hacer es a través del Instagram de @ ser de otro lugar. Así es. Yo me despido también, ¿cierto? Con Joan, les damos un besito. Gracias por Sí, escuchar muchas gracias esta por la invitación dispersión. también. Es bueno dispersarse a veces no. Sí, entrar al laberinto. ¿Cierto? Esto fue Dispersa, una conversación sobre el arte queer con Joan. Hoy aprendimos que crear también es resistir y que no hay identidad sin expresión, porque a veces el amor no viene de donde esperábamos, pero siempre llega. Entonces el arte no solo se adorna, o no solo adorna, sino que también, y a veces, y hoy en día, también el arte arde, y lo vamos a hacer arder. Así que expándanse y dispérsense. Fue un gusto. Me pueden encontrar en mis redes sociales como ami.almendras. Y este programa es producido por CCP Radio y se transmite los viernes desde las 18:30. Fue un placer, un gusto, un orgasmo. Y nos seguimos escuchando la próxima semana. Miau, miau, miau. Mua. Mua, mua.